Una noche un director ejecutivo multimillonario que se recupera de un gran escándalo empresarial y que intenta por todos los medios mantener limpia su imagen pública recibe una llamada de la comisaría. Hola, señor, tenemos aquí a un menor que dice que usted es su padre. Tiene que venir a buscarlo inmediatamente. Al principio lo descartó como un error, pero se quedó paralizado por la sorpresa al oír lo que le dijo el oficial que estaba al final de la fila. Las elegantes paredes de cristal de la oficina de Alexander Gray reflejaban el paisaje urbano resplandeciente del centro de Manhattan. Desde su imponente posición estratégica, Alexander contempló el imperio que había construido, el que casi perdió. Las luces de la sede de Gray Tech aún brillaban con fuerza, pero su resplandor ya no le inspiraba orgullo. En cambio, servían como un recordatorio constante del escándalo que había destrozado su legado y dejado su nombre manchado en la conciencia pública. Meses atrás, Alexander estaba en la cima del mundo, era un multimillonario con reputación de innovador y una asombrosa capacidad para convertir empresas en quiebra en minas de oro. Los inversores lo adoraban, los empleados lo veneraban y los medios de comunicación lo retrataban como el hombre hecho a sí mismo por excelencia. Luego vino la revelación. Gray Tech había explotado lagunas regulatorias para acelerar el desarrollo de su tecnología energética insignia, recortando gastos que comprometían la seguridad y violaban la ética. La reacción fue rápida e implacable. Los manifestantes se congregaron frente a sus oficinas, los clientes boicotearon sus productos y los periodistas diseccionaron cada faceta de su vida en busca de más trapos sucios que soltar. Aunque había evitado las consecuencias legales directas, el chivo expiatorio de un director de proyecto demasiado entusiasta lo había protegido. La reputación de Alexander se llevó la peor parte de las consecuencias. El Tribunal de la Opinión Pública ya había emitido su sentencia. Alexander Gray era simplemente otro director ejecutivo codicioso dispuesto a sacrificar la integridad por el beneficio. Ahora, cada decisión que tomaba era analizada minuciosamente, cada palabra que pronunciaba sopesada. Sus días transcurrían entre interminables reuniones estratégicas con su equipo de relaciones públicas, apariciones cuidadosamente organizadas en galas benéficas y sesiones fotográficas organizadas en las que donaba cheques de gran tamaño a causas que apenas entendía. A Alexander no le importaban estos eventos, pero eran esenciales para su plan de recuperar la confianza del público. Sin embargo, el daño a su ego era más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche estaba sentado solo en su oficina, con su traje azul marino a medida arrugado de manera inusual y la corbata suelta. Un vaso de whisky frío reposaba intacto sobre el escritorio junto a una pila de documentos que describían los próximos pasos en su viaje de redención. La reputación lo es todo. Su asesor de relaciones públicas se lo había recordado ese mismo día, haciendo hincapié en la necesidad de sinceridad en su imagen pública. La ironía no pasó inadvertida para Alexander, nada en esto parecía sincero. Fuera de la sala de juntas y más allá de las cámaras, Alexander se había convertido en un hombre aislado. Apenas hablaba con los pocos amigos que le quedaban y rechazaba sus invitaciones a distenderse o reencontrarse. Las relaciones, incluso las casuales, ahora parecían cargas, debilidades que la prensa o las empresas rivales podían explotar. Su trabajo, que antes era su pasión, se había convertido en un ejercicio incansable de control de daños. Se sumergió en él, buscando consuelo en los números y los datos que no lo juzgaban ni se preocupaban por sus escándalos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse desprendido, las sombras de la culpa se colaban en los momentos de tranquilidad. Siempre se había enorgullecido de su capacidad de decisión y control, pero en el fondo sabía que había dejado que su ambición desdibujara los límites de la moralidad. Las consecuencias habían afectado a la gente no solo económicamente sino también personalmente. Los empleados perdieron sus empleos, las familias se vieron afectadas y la confianza de innumerables personas se había hecho añicos. Alexander se frotó las sienes y suspiró profundamente. Odiaba esos momentos de reflexión, odiaba lo vulnerable que lo hacían sentir. La vulnerabilidad era peligrosa. Invitaba al caos, y Alexander no tenía lugar para el caos en su mundo cuidadosamente ordenado. Miró el reloj de la pared del fondo. Casi medianoche. Su equipo esperaba que revisara el borrador final de su discurso inaugural para una próxima cumbre tecnológica, pero las palabras se le nublaron cuando intentó concentrarse. No podía reunir la energía necesaria para impresionar a la multitud, aunque su sustento dependiera de ello. El zumbido de su teléfono lo sobresaltó,
rompiendo el pesado silencio de la sala. Alexander frunció el ceño y se reclinó en su silla para recoger el dispositivo. No era su asistente personal ni ninguno de sus empleados, sino un número desconocido. Su primer instinto fue ignorarlo. Las llamadas al azar a esa hora rara vez eran algo bueno, pero algo lo hizo dudar. Después de un momento deslizó el dedo para responder. Alexander Gray, dijo secamente con una voz lo suficientemente aguda como para transmitir que no toleraba tonterías. Señor Gray, soy el oficial Ramírez del Distrito 14, respondió con voz ronca. Llamo por un menor que se encuentra actualmente bajo nuestra custodia. Dice ser su hijo. Por un momento Alexander estuvo seguro de que no había escuchado bien. Se enderezó en su silla, su mente se apresuró a dar sentido a las palabras del oficial. Lo siento, ¿qué acabas de decir? El oficial repitió. Tenemos aquí a un niño de 12 años, señor. Se llama Nathan Ryder. Insiste en que usted es su padre y nos dio su información de contacto para casos de emergencia. Alexander apretó la mandíbula y su agarre del teléfono fue tan firme que le dolieron los nudillos. Debe haber algún error, dijo con voz fría. No tengo hijos. Eso es lo que pensé que dirías, respondió Ramírez con calma. Pero la historia del chico es convincente. Se niega a darnos otros nombres a los que llamar y hasta que averigüemos esto, no podemos liberarlo. El corazón de Alexander latía con fuerza en su pecho, una mezcla de incredulidad e irritación lo invadía. Pensó en el pasado, examinando fragmentos de recuerdos, tratando de conciliar esa imposibilidad. No era del tipo que olvida algo tan monumental como ser padre. Era meticuloso con su vida, cada decisión, cada relación era deliberada, compartimentada. Esto no podía ser real. ¿Dónde está su madre?, preguntó Alexander, esperando que el oficial revelara que se trataba de un malentendido absurdo. Ella falleció, dijo Ramírez con sencillez. No hace mucho, según nos han dicho. El niño ha estado viviendo en las calles desde entonces. Alexander cerró los ojos un momento y se pellizcó el puente de la nariz. Un chico de la calle. Su chico. No, no podía ser. Sin embargo, en el fondo, una pizca de duda empezó a carcomerlo. Recordó las breves y fugaces relaciones que había tenido antes de su ascenso al poder, antes de convertirse en el Alexander Gray que el mundo amaba y odiaba al mismo tiempo. La voz del oficial interrumpió sus pensamientos. Mire, señor Gray, sé que esto es mucho para asimilar, pero el chico necesita a alguien. Si desea impugnar su reclamación, puede hacerlo después de venir aquí. Alexander no respondió de inmediato. Miró por la ventana y su reflejo lo miró con una mezcla de confusión e incredulidad. Así no debían transcurrir sus noches, esta no era la vida controlada y precisa que tanto le había costado mantener. Pero, ¿qué otra opción tenía? Si ignoraba la llamada, los medios podrían convertirlo en otro desastre de relaciones públicas. Si iba, se arriesgaba a abrir la puerta a algo que no estaba seguro de poder manejar. Envíame la dirección, dijo finalmente con la voz entrecortada. Mientras colgaba, la mente de Alexander zumbaba con preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud desconocida. Tomó su abrigo y sus llaves y se dirigió al ascensor. Para un hombre que se enorgullecía de tener siempre un plan, se dio cuenta con una claridad inquietante de que estaba a punto de meterse en una situación que estaba totalmente fuera de su control. Las calles estaban tranquilas mientras Alexander Gray conducía por la ciudad. El suave zumbido de su lujoso coche no hacía mucho por calmar su inquietud. Ya había repetido en su cabeza una docena de veces las palabras del oficial, intentando encontrarle sentido a aquella afirmación imposible. Un niño de apenas 12 años que afirmaba ser su hijo. Su hijo. La idea en sí parecía absurda, pero la duda persistía como una sombra que no podía quitarse de encima. Agarró el volante con fuerza y su mente volvió a recordar fugaces relaciones pasadas. ¿Podría haber algo de verdad en eso? Un nombre flotó en la superficie de sus pensamientos, Elena Ryder. Se habían conocido hacía más de una década, durante uno de sus primeros viajes de negocios. Ella era una mujer atractiva, segura de sí misma y distinta a todas las que había conocido en ese momento. Su relación había sido breve, un puñado de noches llenas de risas y una fugaz sensación de normalidad en medio de sus crecientes ambiciones. Se habían separado de manera amistosa,
prometiendo seguir en contacto, pero nunca cumplieron. Hasta ese momento él prácticamente la había olvidado. Alexander sacudió la cabeza, tratando de disipar los recuerdos intrusivos. No era momento para sentimentalismos. Había pasado años perfeccionando el arte de la compartimentación, manteniendo su vida personal y profesional perfectamente separadas. Cualquiera que fuese la verdad, él se ocuparía de ella. Tenía que hacerlo. La comisaría se alzaba ante él, un edificio austero y poco acogedor que parecía contrastar con el elegante paisaje urbano de la ciudad. Alexander aparcó y se sentó en el coche un momento mirando la entrada. Su pulso se aceleró mientras pensaba en lo que le esperaba en el interior. Una parte de él quería darse la vuelta, dejar que alguien más se encargara de ese lío. Pero no podía. Si esto saliera a la luz, los medios de comunicación se lo pasarían en grande. El escándalo podría borrar cualquier progreso que hubiera logrado en la reconstrucción de su imagen. Con una respiración profunda, salió del coche y entró en la estación. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente y arrojaban un resplandor intenso sobre las filas de escritorios y los oficiales que se arremolinaban por allí. Un hombre uniformado se le acercó con un portapapeles en la mano. «¿El señor Gray?», preguntó el oficial en un tono profesional pero curioso. «Sí», respondió Alexander secamente, enderezando los hombros. «Estoy aquí por el chico». «Sígueme», dijo el oficial, guiándolo a través de un laberinto de escritorios y por un pasillo poco iluminado. «Ha cooperado, pero es evidente que ha pasado por muchas cosas». «¿Dice que eres su única familia?». Alexander no respondió, el peso de la declaración se apoderó de él como una manta de plomo. Se detuvieron frente a una pequeña habitación con una ventana de vidrio. En el interior, un niño estaba sentado en un banco. Su ropa estaba un poco rota y manchada, y su rostro tenía la expresión cansada de alguien que ha visto demasiado para su edad. Levantó la vista cuando Alexander se acercó, entrecerrando los ojos como si lo estuviera evaluando. Alexander se quedó sin aliento por un momento. El chico no se parecía en nada a él, al menos no a primera vista. Pero había algo en su actitud, en la tranquila determinación de su mirada, que tocó una fibra sensible que Alexander no quería reconocer. El oficial abrió la puerta y le hizo un gesto a Alexander para que entrara. «Tómate tu tiempo», dijo antes de dejarlos solos. Alexander dudó, luego entró el sonido de sus zapatos lustrados resonando contra el piso de baldosas. Los ojos de Nathan lo siguieron, sin pestañear y con atención. «Tú eres Alexander Gray», dijo el chico con voz firme a pesar de las circunstancias. Alexander frunció el ceño, apartó la silla que tenía frente a él y se sentó. «¿Y tú eres Nathan Rider?», respondió con tono mesurado. «¿Le dijiste a la policía que soy tu padre?». Nathan se inclinó ligeramente hacia atrás con expresión ilegible. «Lo eres». «Creo que estás equivocado», dijo Alexander, cruzando las manos sobre la mesa. «No tengo hijos». «Eso es lo que te gusta pensar». Nathan replicó con un tono cargado de sarcasmo. «Pero mi madre me dijo la verdad», dijo que eras un gran director ejecutivo demasiado ocupado con tu imperio como para preocuparse por nosotros. Las palabras le dolieron más de lo que Alexander esperaba. Él frunció el ceño, mientras su mente se apresuraba a reconstruir lo poco que recordaba sobre Elena. Ella no había mencionado a un niño, ni una sola vez durante el breve tiempo que habían tenido juntos. ¿Podría haberlo ocultado? ¿O se trataba de alguna estafa elaborada? «No sé qué te dijo tu madre», dijo Alexander con la voz endurecida. «Pero es una afirmación seria. Si no es verdad, es verdad». Nathan interrumpió y alzó la voz. «Ella no quería nada de ti. Ni siquiera me dijo tu nombre hasta que se enfermó». La ira y la voz de Nathan dieron paso a algo más suave, algo crudo. Apartó la mirada y parpadeó rápidamente. Y Alexander sintió una punzada inesperada de culpa. «¿Qué le había pasado?», preguntó en tono más tranquilo. «Ella murió». Nathan lo dijo sin rodeos, aunque su voz se quebró un poco. «Hace unos meses». «Cáncer». «No teníamos dinero para tratamientos. Así que solo éramos ella y yo intentando que funcionara». A Alexander se le hizo un nudo en el estómago al sentir la enormidad de las palabras del muchacho. Si esto era cierto, si Nathan era realmente su hijo,
entonces les había fallado a ambos de maneras que ni siquiera se había dado cuenta. ¿Por qué no me lo había dicho? Se preguntó más a sí mismo que a Nathan. Nathan se burló porque ella no confiaba en ti, dijo que solo arrojabas dinero al problema y desaparecías de nuevo. Pero a mí no me importaba tu dinero. Simplemente no sabía a quién más llamar. Alexander miró al niño, lo miró con atención y vio el cansancio grabado en su rostro. Vio la ira, sí, pero también la vulnerabilidad que se escondía debajo de ella. La misma vulnerabilidad que Alexander se esforzó tanto por ocultar en su interior. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no le salían las palabras. La puerta se abrió y entró el oficial Ramírez. El señor Gray dijo con tono neutral. Tendremos que decidir los próximos pasos. Puedes llevártelo a casa para pasar la noche o podemos llamar a los servicios sociales. Alexander se puso rígido. No estaba listo para recibir a ese chico extraño en su vida. Sin embargo, la idea de dejar que Nathan se las arreglara para vivir en el sistema de acogida no lo afectaba de una manera que no podía ignorar. Me lo llevaré, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. Nathan levantó la vista y una expresión de sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazada por un escepticismo cauteloso. No tienes que fingir que te importa, murmuró. Alexander no respondió, se puso de pie y le hizo una señal a Nathan para que lo siguiera. Salieron juntos de la estación, el silencio entre ellos era denso pero no hostil. Cuando llegaron al coche, Alexander le abrió la puerta a Nathan, que dudó antes de subirse. Cuando Alexander se sentó en el asiento del conductor y puso en marcha el motor, miró de reojo al chico que estaba a su lado. Nathan miraba por la ventanilla con una expresión indescifrable, pero Alexander no podía quitarse de la cabeza la sensación de que estaba contemplando un reflejo de sí mismo, perdido, cauteloso y solo. Por primera vez en años, Alexander sintió una chispa de algo desconocido y una responsabilidad inquietante. El viaje a casa estuvo sumido en el silencio, interrumpido solo por el sonido ocasional de una señal de giro o el zumbido del motor. Alexander miró de reojo a Nathan, que estaba sentado rígidamente en el asiento del pasajero, mirando por la ventana. El rostro del niño estaba iluminado por las farolas, revelando más de lo que Alexander quería admitir, unos ojos cansados que parecían demasiado viejos para su edad, una agudeza que provenía de soportar más de lo que cualquier niño debería soportar. Alexander agarró el volante con más fuerza, mientras sus pensamientos daban vueltas. ¿Cómo se había convertido en esto su vida? Él, un hombre que se enorgullecía de tener el control, ahora conducía de regreso a casa con un niño al que no conocía, un niño que decía ser su hijo. Una parte de él quería descartar todo aquello como un malentendido elaborado. Sin embargo, mientras miraba a Nathan, la duda lo carcomía. Había algo innegable en la presencia del chico, algo que obligaba a Alexander a enfrentarse a preguntas que no estaba preparado para responder. Cuando llegaron al ático, la opulencia del edificio les resultó casi ofensiva en el contexto de la velada. El aparcacoches echó un vistazo a Nathan, con su ropa andrajosa y su actitud cansada, y rápidamente apartó la mirada. Alexander lo ignoró y le hizo un gesto a Nathan para que lo siguiera hasta el ascensor. El chico lo siguió silencioso pero observador, con su mirada penetrante absorbiendo todo. Cuando entraron en el enorme ático, Nathan dejó escapar un silbido bajo, el primer sonido que había emitido desde que habían salido de la estación. La sala de estar era una imagen de lujo moderno, líneas elegantes, tonos apagados y una vista de la ciudad que podía dejar sin aliento a cualquiera. Lindo lugar, murmuró Nathan, su tono era una mezcla de asombro y sarcasmo. Supongo que esto es lo que te da ser multimillonario, suspiró Alexander, dejando las llaves sobre el mostrador. Puedes dormir en la habitación de invitados, dijo ignorando el comentario. El baño está al final del pasillo. Lo solucionaremos por la mañana. Nathan no se movió. En cambio, se cruzó de brazos y miró a Alexander con una mirada desafiante que lo hacía parecer mayor de 12 años. ¿De verdad no la recuerdas, verdad? Preguntó con voz más aguda que antes. Alexander se quedó helado. Se giró lentamente y se encontró con la mirada del chico. ¿Tu madre? Elena Ryder, dijo Nathan, con la voz cargada de acusación. Apenas recuerdas su nombre, ¿verdad? El nombre golpeó a Alexander como una ráfaga de viento frío. Hacía años que no la oía en voz alta, pero le traía consigo un torrente de recuerdos,
su risa, su ingenio, la forma en que podía desarmarlo con una sola mirada. La recordaba, pero no así, no como la mujer que había llevado en su seno a su hijo. La recuerdo, dijo Alexander en voz baja, sin la autoridad habitual en su voz. Bien por ti, espetó Nathan, porque ella seguro que te recordaba. Las palabras del chico le dolieron, pero Alexander no reaccionó. Sabía que no debía ir más allá. Ella nunca me habló de ti, dijo con un tono cuidadosamente medido. Si lo hubiera hecho, ¿habría hecho alguna diferencia? Nathan lo interrumpió. ¿Realmente te habría importado o simplemente le habrías dado dinero y habrías seguido adelante? Alexander dio un paso más cerca apretando la mandíbula. No sabes nada sobre mí, dijo en voz baja pero firme. Y no puedes hacer suposiciones. Nathan se encogió de hombros, su rostro impasible. Sé lo suficiente. Sé que ella no quería decírtelo porque pensó que nos arruinarías. Sé que trabajó hasta el cansancio para mantenernos bajo techo. Y sé que murió porque no podíamos permitirnos pagar la ayuda que necesitaba. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e implacables. Alexander sintió una extraña opresión en el pecho, una mezcla de culpa y rabia que no lograba identificar. Quería defenderse, argumentar que no lo sabía, pero ¿qué cambiaría eso? Los hechos estaban al descubierto y ninguna excusa borraría lo que el muchacho había soportado. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?, preguntó finalmente Alexander, con voz más suave. Desde que ella murió, Nathan respondió rotundamente, un par de meses. Intenté quedarme en el refugio, pero no es exactamente seguro para los niños. Pensé que estaría mejor solo. Alexander tragó saliva. La idea de que un niño de 12 años tuviera que valerse por sí mismo en la calle era insoportable. Sin embargo, Nathan seguía allí, firme a pesar de todo. ¿Por qué me llamas ahora?, preguntó Alexander con un matiz casi de curiosidad. ¿Por qué no vas a otra persona? Porque no hay nadie más, dijo Nathan simplemente. Tú eres el indicado. Mi madre no confiaba en nadie y yo tampoco. Pero me habló de ti y me dijo que probablemente serías mi último recurso si las cosas se ponían demasiado mal. Así que aquí estoy. La franqueza del muchacho dejó a Alexander momentáneamente sin palabras. Había construido su vida a base de riesgos calculados y decisiones bien pensadas, pero nada lo había preparado para esto. Un niño que hablaba con el peso de un adulto, que lo veía no como un padre sino como un salvavidas. Nathan cambió de posición incómodo y el fuego de sus ojos se atenuó ligeramente. Mira, dijo ahora con voz más tranquila. No quiero estar aquí más de lo que tú me quieres aquí. Pero no sabía a dónde más ir. Así que gracias por no dejarme en la estación, supongo. Alexander observó al chico sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a esta cruda realidad, sin guiones, pero al mirar a Nathan, vio algo que tocó una fibra muy profunda en él. Tal vez fuera la determinación en la postura del chico, la forma en que se comportaba a pesar de todo lo que había pasado. O tal vez era el débil rayo de esperanza enterrado bajo la ira y la desconfianza. Puedes quedarte aquí por ahora, dijo Alexander finalmente con voz firme pero no cruel. Ya averiguaremos el resto más tarde. Nathan no respondió, pero el leve asentimiento que hizo fue suficiente. Mientras se giraba para explorar la habitación de invitados, Alexander permaneció de pie en la sala de estar, mirando las luces de la ciudad. Se sentía como un hombre parado al borde de un acantilado, inseguro de lo que le esperaba, pero sabiendo que no había vuelta atrás. Los recuerdos de Elena Rider persistían en su mente, su rostro se superponía al de Nathan. Ella había sido alguien a quien alguna vez admiró, alguien que había visto al hombre detrás de la ambición. Y ahora su hijo estaba allí, obligándolo a enfrentar una parte de sí mismo que había enterrado durante mucho tiempo. Alexander exhaló profundamente sintiendo el peso de la noche sobre él. No estaba seguro de cuál sería el siguiente paso, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de algo que no era control ni cálculo. No era consuelo, todavía no, pero era un comienzo. Alexander se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que se apoderó de él como un peso del que no podía desprenderse. Los acontecimientos de la noche anterior se reproducían en su mente, fragmentados pero implacables. El niño, Nathan, estaba allí en su casa durmiendo al final del pasillo. La afirmación de que era el hijo de Alexander no parecía menos surrealista a la luz del día.
Se vistió rápidamente, sus movimientos rígidos por la irritación. La parte lógica de él quería respuestas, pruebas de que la historia del chico era real. Ya había llamado a su abogado, quien prometió organizar una prueba de ADN de inmediato. Pero la prueba llevaría tiempo y hasta entonces, Alexander estaba atrapado en el limbo. No le gustaba el limbo. Cuando entró en la cocina, encontró a Nathan ya allí, sentado en la encimera con un tazón de cereales. El niño no levantó la vista, su atención estaba fija en el tazón como si contuviera las respuestas a todos los problemas del mundo. ¿Te levantaste temprano?, preguntó Alexander en tono neutral. Nathan se encogió de hombros, todavía sin mirarlo. Estaba acostumbrado a eso. No puedo dormir mucho estos días. Alexander lo observó por un momento sin saber qué decir. No estaba acostumbrado a este tipo de interacción y Nathan no lo hizo más fácil. Las paredes del chico estaban en pie, tan sólidas e inquebrantables como las suyas. Tendremos que aclarar algunas cosas mientras estés aquí, dijo Alexander caminando hacia el mostrador. En primer lugar, este acuerdo es temporal. Una vez que se realice la prueba de ADN sabremos la verdad. Nathan finalmente levantó la mirada, con expresión severa. ¿Y si no soy tuyo? ¿Qué pasa entonces? Alexander dudó. La pregunta quedó en el aire y no tenía una respuesta. En cambio, siguió adelante. Hasta que tengamos los resultados, deberás cumplir mis reglas, no deambular por el apartamento sin supervisión ni tocar nada sin permiso. Y nada de comentarios ingeniosos. Nathan sonrió levemente, el tipo de sonrisa que podría poner de los nervios a cualquiera. Entendido, jefe. Alexander ignoró el comentario, tomó una taza de café y se sentó frente a él. El silencio se prolongó tenso e incómodo, hasta que Nathan lo rompió. ¿De verdad no me crees, verdad?, preguntó, ahora con voz más tranquila. Alexander dejó el café y miró fijamente al chico. ¿Puedes culparme? Un niño aparece de la nada y dice ser mi hijo, y se supone que debo aceptarlo sin cuestionarlo. La mandíbula de Nathan se tensó y su sonrisa desapareció. No pedí estar aquí, dijo con un tono de frustración en la voz. No pedí nada de esto, pero no tengo a nadie más. Mi madre ya no está y tú eres el único nombre que tengo. Sí, puede que sea mucho para ti, pero tampoco es fácil para mí. Alexander se reclinó con expresión indescifrable. No le gustaba que lo desafiaran, especialmente un niño de 12 años. Pero había algo en la voz de Nathan, una crudeza, una honestidad, que atravesó sus defensas. No sabía nada de ti, dijo Alexander finalmente con voz más tranquila. Si lo hubiera sabido, no querría saberlo, interrumpió Nathan con los ojos brillantes. Esa es la diferencia. Las palabras le dolieron más de lo que esperaba Alexander. Quería discutir, decirle al chico que estaba equivocado, pero no podía quitarse de encima la pizca de duda que se abría paso en sus pensamientos. ¿Había habido señales que no había notado? ¿Había estado tan consumido por su ambición que había pasado por alto algo tan monumental como un niño? Nathan se levantó de repente y empujó el cuenco vacío por encima del mostrador. Gracias por el desayuno, dijo con un tono cargado de sarcasmo. Me mantendré alejado de ti como quieres. Antes de que Alexander pudiera responder, el chico salió de la cocina, y lo dejó solo con sus pensamientos. El día transcurrió lentamente, cada hora se hacía más larga mientras Alexander intentaba concentrarse en el trabajo. Pero cada vez que abría su computadora portátil o tomaba su teléfono, sus pensamientos volvían a Nathan. La presencia del chico en su casa era como una ruptura, una grieta en la vida cuidadosamente construida que Alexander había construido. Y sin embargo también era como algo más, algo que no podía definir con exactitud. Al anochecer, Alexander decidió que necesitaba respuestas. Encontró a Nathan en la habitación de invitados, sentado en la cama con un libro que había sacado de los estantes de la sala de estar. La imagen era casi desconcertante, un niño sentado en un espacio tan impersonal, tratando de sentirse como en casa. Tenemos que hablar, dijo Alexander de pie en la puerta. Nathan levantó la vista con expresión cautelosa. ¿Sobre qué? Sobre tu madre, dijo Alexander entrando en la habitación. Sobre lo que pasó. Nathan dejó el libro a un lado y se puso rígido. ¿Qué quieres saber?
Alexander dudó y se sentó en la silla junto a la ventana. ¿Por qué no me habló de ti? ¿Por qué esperó 12 años? La mirada de Nathan se posó en sus manos, que estaban fuertemente apretadas sobre su regazo. Ella no creía que te importara, dijo finalmente. Dijo que estabas demasiado ocupado siendo importante y que no quería interferir en eso. Alexander sintió una punzada de culpa, aguda e implacable. Eso no es justo, dijo en voz baja. Ella no me dio una oportunidad. No confío en ti, dijo Nathan levantando la vista de nuevo. ¿Y honestamente? No la culpo. Las palabras le dolieron, pero Alexander se obligó a mantener la calma. No puedo cambiar el pasado, dijo con voz firme. Pero si eres mi hijo, entonces resolveremos esto. La expresión de Nathan se suavizó un poco, pero la tensión permaneció. ¿Y si no lo soy? Alexander vaciló. La pregunta del chico reflejaba la que había hecho esa mañana, pero ahora se sentía más pesada, más cargada. Vayamos paso a paso, dijo finalmente. Nathan no parecía satisfecho con la respuesta, pero no insistió más. En cambio, volvió a coger el libro, lo que indicaba que la conversación había terminado. Alexander captó la indirecta, se levantó y salió de la habitación. Mientras caminaba de regreso a la sala de estar, Alexander no pudo evitar la sensación de que Nathan tenía razón al dudar de él. Había pasado tantos años concentrado en su carrera, en construir un imperio, que había descuidado las partes de su vida que realmente importaban. Fuera Nathan su hijo o no, el muchacho merecía algo mejor que la fría indiferencia que Alexander le había ofrecido. Por primera vez en mucho tiempo Alexander sintió el peso de sus decisiones, no solo las que le habían traído éxito, sino las que lo habían dejado aislado y tal vez, sin saberlo, responsable del dolor de los demás. Los resultados del ADN llegarían pronto, pero Alexander sabía que las respuestas no resolverían todo. La confianza llevaría tiempo y por ahora, el tiempo era lo único que podía ofrecer. Los días que siguieron fueron un choque de mundos que ni Alexander ni Nathan podrían haber previsto. El ático con sus paredes y muebles de un blanco inmaculado, parecía más un museo que un hogar. Nathan se movía con cautela, como si temiera tocar algo por miedo a romperlo. El ambiente frío y personal era lo más alejado posible de la calle, pero no por ello le resultaba más acogedor. Mientras tanto, Alexander había intentado imponer el orden. Se estableció una hora estricta para el desayuno, a las 8 en punto sin excepciones. Nathan se perdió el primer desayuno y entró a la cocina a las 10, con los ojos vidriosos y sin pedir disculpas. Alexander lo había reprendido, pero el encogimiento de hombros del chico solo había alimentado su irritación. Esto no es una situación en la que todos se valen, había dicho Alexander con tono cortante. Aquí hay reglas y tú las vas a seguir. Claro, jefe, respondió Nathan con una sonrisa burlona que hizo que Alexander apretara la mandíbula. Porque claramente las reglas son lo que hace que todo funcione sin problemas. Sus interacciones estaban plagadas de este tipo de enfrentamientos. El agudo ingenio de Nathan y su actitud de astuto ciudadano irritaban a Alexander, pero también lo intrigaban. El chico era rápido, siempre listo para una réplica o una respuesta ingeniosa. Había allí una inteligencia, cruda pero innegable, que Alexander no podía ignorar. Pero también hubo momentos que tomaron a Alexander desprevenido, momentos que le hicieron ver destellos del muchacho debajo de la bravuconería. Una tarde encontró a Nathan sentado en el suelo junto a la ventana, con un bloc de notas en equilibrio sobre sus rodillas. Estaba dibujando, moviendo su lápiz con trazos rápidos y seguros. Alexander se quedó junto a la puerta, observando en silencio hasta que Nathan lo notó. ¿Qué? Preguntó Nathan, con un tono defensivo mientras sostenía el bloc de notas cerca. Nada, dijo Alexander, entrando en la habitación. No sabía que supieras dibujar. Sí, bueno, hay muchas cosas que no sabes sobre mí, respondió Nathan, pero no había veneno en sus palabras. Dudó y luego le tendió el bloc de notas. Es algo que hago. Me ayuda a pensar. Alexander tomó el bloc de notas y estudió el dibujo. Era un boceto detallado del horizonte de la ciudad, realizado con una precisión que lo sorprendió. Esto es bueno, dijo con voz más suave de lo habitual. Realmente bueno. Nathan se encogió de hombros, pero Alexander captó un destello de orgullo en su expresión. Es algo que aprendí, dijo Nathan. Me mantiene alejado de los problemas.
Alexander le devolvió el bloc de notas y una extraña sensación de admiración se apoderó de él. Quería decir más, pero el momento había pasado y Nathan volvió a sus bocetos. La pared que los separaba seguía intacta, pero era un poco más delgada. A medida que pasaban los días, Alexander se dio cuenta de que aprendía más sobre la vida que había llevado Nathan. El muchacho habló con moderación sobre su tiempo en las calles, pero los detalles que compartió fueron suficientes para pintar un panorama sombrío. Habló de dormir en callejones, buscar comida y evitar los peligros que acechaban en cada esquina. Era un mundo que Alexander no podía comprender, y la idea de que Nathan lo recorriera solo le revolvía el estómago. «Has pasado por muchas cosas», dijo Alexander una noche, mientras estaban sentados uno frente al otro en la mesa del comedor. Había insistido en una comida formal, aunque Nathan había puesto los ojos en blanco ante la idea. Más de lo que cualquier niño debería tener que pasar. Sí, bueno, dijo Nathan mientras pinchaba su comida con un tenedor. Aprendiste a lidiar con eso. No tiene sentido que sientas lástima por ti mismo. Es una lección muy dura para alguien de tu edad, dijo Alexander con un tono teñido de arrepentimiento. Nathan levantó la vista y entrecerró los ojos. ¿Y de quién es la culpa?, preguntó con insistencia. Alexander no respondió. No podía. La pregunta del muchacho fue un golpe directo y a pesar de todo su poder y control, Alexander no tenía defensa contra ella. Luego llegaron los resultados del ADN. El sobre permaneció sobre el mostrador durante horas hasta que Alexander finalmente lo abrió. Se había demorado, no porque dudara del resultado, sino porque no estaba listo para enfrentar lo que significaba. Cuando desdobló el papel y vio la confirmación en blanco y negro, sintió una mezcla de emociones que no podía identificar. Alivio, tal vez, porque la incertidumbre había terminado. Culpa, sin duda, por los años perdidos. Y algo más profundo y más inquietante. Más tarde esa noche encontró a Nathan sentado en la sala de estar, cambiando de canal en el enorme televisor. El chico levantó la vista cuando Alexander entró con una expresión indescifrable. Tengo los resultados, dijo Alexander con voz firme pero baja. Nathan dejó el control remoto con el cuerpo tenso. «Y eres mi hijo», dijo Alexander con las palabras pesadas en la boca. Los hombros de Nathan se hundieron levemente, aunque Alexander no supo si era por alivio o por resignación. Te lo dije, dijo Nathan, su tono carecía de su habitual mordacidad. Alexander se sentó frente a él, la distancia entre ellos parecía enorme e íntima. Lo siento, dijo, palabras que surgieron sin que nadie las pidiera, pero que eran necesarias. Por no haber estado allí. Por no saber. Debería haberlo hecho, no importa, interrumpió Nathan aunque su voz tembló. Lo hecho está. Sí importa, dijo Alexander con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo mejorar en el futuro. Nathan lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y escepticismo. Ya veremos, dijo en voz baja mientras tomaba el control remoto nuevamente. Alexander no insistió más. Sabía que la confianza no llegaría de la noche a la mañana y no podía esperar que Nathan perdonara años de ausencia con unas pocas palabras. Pero por primera vez sintió un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo, conexión. Era frágil, como un hilo muy fino, pero estaba allí. A medida que avanzaba la noche, llegaron a una tregua provisional. Alexander observó cómo Nathan recorría el ático con un poco más de facilidad, con las defensas aún en alto, pero no tan impenetrables. Y por primera vez en años, Alexander sintió un sentido de propósito que iba más allá de su trabajo, más allá de su imagen cuidadosamente elaborada. No estaba seguro de lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa, no dejaría que Nathan lo enfrentara solo. La revelación de la prueba de ADN permaneció en la mente de Alexander como un recordatorio constante y pesado de un pasado que había enterrado hacía mucho tiempo. Ahora, no era solo él quien debía cargar con él, Nathan era la prueba viviente de una vida que había pasado por alto, una vida que podría haber sido profundamente diferente si lo hubiera sabido. La presencia del chico en su casa era una confrontación diaria con las consecuencias de sus decisiones, o tal vez de su fracaso en tomar cualquier decisión. Durante los siguientes días, Alexander se encontró consumido por pensamientos sobre Elena Ryder. Su nombre, su rostro, el sonido de su risa, todo volvió a su mente con una claridad sorprendente. Ella había sido diferente a todas las personas que había conocido en ese entonces,
llena de vida y convicción, alguien que no había tenido miedo de señalarlo cuando se equivocaba. El tiempo que habían pasado juntos había sido breve pero vívido, una fugaz escapada durante un viaje de negocios a Chicago 12 años atrás. Recordó sus conversaciones nocturnas mientras comían comida barata para llevar y cómo, durante unos días, se había sentido solo un hombre, no una estrella en ascenso en el mundo. Pero luego la vida lo había atrapado. Había regresado a Nueva York, a su floreciente imperio, y su conexión había quedado en segundo plano. No había hecho nada, estaba demasiado consumido por sus propias ambiciones como para pensar en lo que podría haber sido. Y ahora, años después, las consecuencias de su negligencia se sentaban en la mesa del comedor todas las noches, apenas probando su comida y mirando a Alexander con ojos cautelosos y acusadores. La culpa lo carcomía. No podía cambiar el pasado, pero podía comprenderlo. Comenzó a buscar rastros de la vida de Elena, reconstruyendo los años que había pasado criando sola a Nathan. Llamadas a viejos contactos y consultas discretas revelaron los desafíos que había enfrentado. Trabajando muchas horas en un restaurante, luchando por pagar el alquiler y finalmente, lidiando con su enfermedad mientras trataba de proteger a su hijo de lo peor. Alexander se sentó en su escritorio una noche tarde, mirando una foto de Elena que un viejo conocido le había enviado. Era una foto granulada y espontánea de ella en el restaurante, riéndose con un compañero de trabajo. Su sonrisa era tan radiante como la recordaba, pero había un cansancio en sus ojos que no había estado allí antes. No pudo evitar preguntarse en qué medida había contribuido él a ese cansancio. A la mañana siguiente intentó dejar atrás la culpa y centrarse en Nathan. Decidió hacer un esfuerzo para superar la creciente brecha que los separaba, pero Nathan, como siempre, no se mostró fácil de participar. «No estás comiendo lo suficiente», dijo Alexander durante el desayuno, mientras observaba cómo Nathan empujaba una tostada en su plato. «No sabía que eras mi nutricionista», respondió Nathan sin levantar la vista. Alexander suspiró y dejó su café. «Estoy tratando de tener una conversación». «Sí, bueno, tal vez no empieces con lo de que no como bien», dijo Nathan, finalmente mirándolo a los ojos. Su tono no era hostil, pero sí despectivo, una clara señal de que no estaba interesado en lo que fuera que Alexander estaba tratando de hacer. Sin inmutarse, Alexander cambió de tema. «¿Qué quieres hacer hoy?» «Podríamos ir a ver una película, tal vez visitar algunas galerías de arte. Me di cuenta de que tienes buen ojo para el dibujo». Nathan enarcó una ceja y se reclinó en su silla. «¿Galerías de arte? ¿En serio?» «Puede que te guste», dijo Alexander, obligándose a mantener la paciencia. «Puede ser inspirador». Nathan puso los ojos en blanco. «¿Crees que arrastrarme a una galería elegante me hará olvidar lo mucho que has arruinado todo?» Alexander apretó la mandíbula, pero se tragó su frustración. «No estoy tratando de hacerte olvidar nada. Estoy tratando de pasar tiempo contigo». «Claro que sí», dijo Nathan, levantándose bruscamente. «Porque es más fácil que lidiar con el hecho de que no estuviste allí cuando realmente importaba». Alexander también se puso de pie, endureciendo su tono. «No lo sabía, Nathan. Ya te lo dije. Si lo hubiera sabido, sí, nos habrías dado algo de dinero y habrías dado por terminado el asunto». Nathan espetó, levantando la voz. «En eso eres bueno, ¿no? En arreglar cosas con dinero». Las palabras fueron como un golpe no porque fueran falsas, sino porque reflejaban las mismas dudas con las que Alexander había estado lidiando. Había construido su vida resolviendo problemas con recursos, usando la riqueza como una herramienta para suavizar las asperezas. Pero no se trataba de un trato comercial. Se trataba de su hijo, un niño que necesitaba algo mucho más difícil de dar. «¿Crees que no me importa?», dijo Alexander en voz baja, con su voz cortando la tensión. «Pero sí me importa. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aquí ahora. Eso tiene que contar para algo». Nathan lo miró fijamente, su expresión era una mezcla de ira y algo más suave, algo que parecía casi miedo. «Entonces deja de intentar tirarme cosas como si eso fuera a solucionarlo todo», dijo con voz ligeramente temblorosa. «Si quieres estar aquí, quédate aquí. No finjas». La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Nathan se apoderó de ambos. Alexander asintió lentamente, el desafío del muchacho los impactó como ningún otro lo había hecho.
Tienes razón, dijo finalmente. Lo haré mejor. Nathan no respondió, pero tampoco se alejó. En cambio, regresó a su silla y se tocó los dedos de los pies. Las paredes que los separaban todavía estaban en pie, pero tal vez no eran tan altas. Más tarde ese día, Alexander se encontró pensando en las palabras del niño mientras estaba de pie en la habitación que había convertido a toda prisa en un estudio improvisado para Nathan. Estaba llena de cuadernos de dibujo y materiales de arte, todos nuevos e intactos. Había pensado que el gesto sería suficiente, una forma de demostrar que le importaba. Pero Nathan se había dado cuenta, lo había desafiado por la única cosa en la que Alexander siempre había confiado, su capacidad para resolver problemas con soluciones materiales. Se pasó una mano por el pelo, la frustración afloraba a la superficie. No era algo que pudiera solucionar comprando. No era algo que pudiera delegar ni externalizar. Si quería ganarse la confianza de Nathan, tendría que hacer lo que menos le salía de forma natural, estar presente. Esa tarde, mientras Nathan dibujaba junto a la ventana, Alexander se acercó a él con cautela, con una taza de chocolate caliente en la mano. Pensé que podrías querer esto, dijo, dejándolo sobre la mesa a su lado. Nathan lo miró y luego miró a Alexander. Gracias, dijo, su tono neutral pero no despectivo. Alexander se quedó un momento y luego se sentó cerca. No dijo nada, intentó forzar una conversación. Simplemente observó mientras Nathan dibujaba, con la atención del chico fija. Por primera vez, Alexander dejó que el silencio hablara por sí solo. No fue mucho, pero fue un comienzo. Los días posteriores a su enfrentamiento fueron más tranquilos, pero no menos tensos. Alexander mantuvo la distancia, sin saber cómo salvar la brecha cada vez mayor que los separaba. Nathan pasó la mayor parte del tiempo dibujando junto a la ventana o explorando el ático en un silencio inquieto. Alexander podía ver que el chico estaba luchando, que su desafío se estaba suavizando hasta convertirse en algo más cercano al agotamiento. Quería acercarse, decir algo que pudiera romper la tensión, pero todos sus intentos parecían fracasar. Una noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Alexander encontró a Nathan sentado en la sala de estar, con un cuaderno de dibujo en equilibrio sobre sus rodillas. El lápiz del chico se movía furiosamente, las líneas en la página eran nítidas y caóticas. Alexander dudó en la puerta, debatiendo si hablar o retirarse. ¿Te quedarás ahí parado?, preguntó Nathan sin levantar la vista, con un tono cortante. Alexander entró en la habitación, sorprendido. No quería interrumpir. Nathan resopló y arrojó el lápiz sobre la mesa de café. Sí, porque eres muy bueno hablando. Las palabras le dolieron, pero Alexander se obligó a mantener la calma. Lo estoy intentando, dijo sentándose frente a Nathan. Sé que no lo parece, pero lo estoy intentando. Nathan se cruzó de brazos y se reclinó en el sofá. No lo entiendes, dijo ahora con voz más tranquila. No puedes aparecer y esperar que todo esté bien. No funciona así. Lo sé, admitió Alexander. Pero no sé qué más hacer. Me dices que no puedo arreglar las cosas con dinero y tienes razón, pero no sé cómo solucionar esto de otra manera. Nathan entrecerró los ojos y su frustración salió a la superficie. ¿Crees que se trata de arreglar las cosas? No es así. No estabas allí, ¿y ahora crees que el solo hecho de estar aquí lo arregla todo? No es así. La crudeza en la voz de Nathan atravesó a Alexander como una espada. Quiso defenderse, explicar que no lo sabía, pero Nathan no le dio la oportunidad. Ni siquiera me conoces, continuó Nathan con la voz temblorosa. ¿Y por qué lo harías? Solo soy un niño que apareció de la nada, pidiendo algo que ni siquiera sabías que tenías que dar. Alexander se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Tienes razón. No te conozco, dijo en voz baja pero firme. Pero quiero hacerlo. Y no creo que seas un niño cualquiera. Eres mi hijo, Nathan. Eso me importa. Nathan miró hacia otro lado y apretó la mandíbula. Es demasiado tarde para eso, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. No lo es, dijo Alexander, y sus palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. Sé que te he fallado. Le he fallado a tu madre. Y llevaré esa culpa por el resto de mi vida. Pero ahora estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte.
Nathan negó con la cabeza y apretó los puños. ¿Y si lo haces?, preguntó con la voz quebrada. ¿Y si empiezo a confiar en ti y luego te vas? Todos se van. La vulnerabilidad en la voz de Nathan fue como un puñetazo en el estómago. Por un momento Alexander no supo qué decir. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para manejar cualquier situación. Pero esto era territorio desconocido. No me iré, dijo Alexander finalmente con voz firme a pesar de la agitación en su interior. No puedo prometer que todo saldrá bien. Pero te prometo que no me iré a ningún lado, Nathan. No esta vez. Nathan lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de ira y miedo. Ahora lo dices, pero ¿cómo sé que lo dices en serio? No lo dices, admitió Alexander. Pero lo demostraré. Todos los días. Lo demostraré. El silencio que siguió fue pesado, pero no hostil. Por primera vez, Alexander sintió que estaban parados en un terreno común, por inestable que fuera. A medida que pasaban los días, la atmósfera entre ellos empezó a cambiar. Las aristas ásperas de sus interacciones se suavizaron y comenzaron a surgir pequeños momentos de conexión. Alexander hizo un esfuerzo consciente por estar presente no solo físicamente sino también emocionalmente. Le preguntó a Nathan sobre sus bocetos, escuchó cuando el niño hablaba de sus artistas favoritos e incluso lo acompañó a caminar por la ciudad para explorar el arte callejero. Una tarde cuando pasaron frente a un mural cerca de un parque, Nathan se detuvo con la mirada fija en el intrincado diseño. Es asombroso, dijo con la voz llena de asombro. La forma en que utilizan los colores para crear movimiento. Es como si estuviera vivo. Alexander observó el rostro de Nathan, cautivado por la pasión del niño. Podrías hacer algo así, dijo. Nathan se burló. Sí, claro. Como si alguien dejara que un niño pintara una pared. ¿Por qué no?, preguntó Alexander. Tienes el talento. Si es algo que te importa, encontraremos una manera de hacerlo realidad. Nathan lo miró, su escepticismo era evidente. ¿De verdad harías eso? Sí, dijo Alexander sin dudarlo. Si es importante para ti, es importante para mí. Por primera vez, Nathan sonrió, no con una mueca burlona ni sarcástica, sino con una sonrisa genuina. Fue fugaz, pero fue suficiente para darle esperanza a Alexander. De regreso al ático, Alexander siguió apoyando los intereses de Nathan. Inscribió al chico en un programa de arte, le compró libros sobre arte callejero y murales y lo alentó a seguir su pasión. Nathan, a su vez, comenzó a bajar la guardia y su agudeza dio paso a una calidez que Alexander no había visto antes. Una noche, mientras estaban sentados en la sala de estar, Nathan le mostró a Alexander un boceto en el que había estado trabajando. Era un diseño para un mural, lleno de líneas atrevidas y colores vibrantes. Es increíble, dijo Alexander con la voz llena de genuina admiración. Tienes mucho talento, Nathan. Nathan se encogió de hombros, pero tenía un leve rubor en las mejillas. Gracias. Alexander sonrió y sintió una calidez que no había experimentado en años. Por primera vez sintió que estaba haciendo algo bien, no como oficial de policía o empresario, sino como padre. Su relación estaba lejos de ser perfecta, pero estaba creciendo pieza por pieza. Y para Alexander eso fue suficiente. Por ahora, era suficiente. Los días se convirtieron en semanas y la incómoda tregua entre Alexander y Nathan se convirtió lentamente en algo más profundo. La distancia cautelosa que había definido su relación se suavizó y fue reemplazada por momentos de conexión genuina. Alexander se encontró reorganizando su agenda para tener tiempo para Nathan, no por obligación, sino porque quería hacerlo. Por primera vez en años, se dio cuenta de que su vida no estaba definida únicamente por reuniones, números y apariciones públicas. No fue fácil. Alexander no había previsto el desafío de equilibrar su trabajo y su nuevo papel como padre. Greatech estaba en medio de un proceso de reestructuración tras el escándalo y cada día surgían nuevos problemas que apagar. Sin embargo, cada noche cuando regresaba a casa, veía a Nathan esperándolo, a menudo con un cuaderno de dibujo en la mano y algún comentario sarcástico preparado, lo que hacía que el caos del día valiera la pena. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo un documental sobre arte urbano, Nathan se volvió hacia él. ¿Por qué trabajas tanto?, le preguntó con un tono más curioso que acusador. Alexander dudó, sorprendido por la pregunta.
Es lo que siempre he hecho, dijo después de un momento. Así es como construí todo lo que tengo. Sí, pero ¿a ti te gusta?, insistió Nathan. ¿O es simplemente algo que tienes que hacer? Alexander se reclinó y su mirada se desvió hacia las luces de la ciudad que se encontraban fuera de la ventana. Era una pregunta que no se había permitido considerar en años. Antes me encantaba, admitió. El desafío, la emoción de crear algo de la nada. Pero en algún momento del camino, dejó de tratarse de eso. Se trataba de mantener las apariencias, de cumplir con las expectativas. Nathan asintió con expresión pensativa. No tienes por qué hacer eso, ¿lo sabes? Finge ser perfecto. A la gente no le importa tanto como crees. La sencillez de las palabras de Nathan impactó a Alexander como pocas cosas lo habían hecho antes. Había pasado gran parte de su vida intentando proyectar una imagen de perfección, pero allí estaba su hijo, diciéndole que no era necesario. Por primera vez, Alexander se permitió imaginar una vida que no estuviera dominada por el trabajo, una vida en la que pudiera priorizar lo que realmente importaba. La decisión llegó a la mañana siguiente. Alexander llamó a su asistente y canceló todas las reuniones no esenciales de la semana. Luego se puso en contacto con su equipo de relaciones públicas con una solicitud que los hizo reflexionar. Quería emitir una declaración pública en la que reconociera a Nathan como su hijo. Era un riesgo y él lo sabía. Los medios se abalanzarían sobre él y analizarían cada aspecto de su historia. Pero por una vez a Alexander no le importó la imagen. No se trataba de salvar las apariencias ni de controlar la narrativa. Se trataba de Nathan. La declaración era simple pero sincera. Alexander habló de su nuevo papel como padre y del camino que él y Nathan estaban recorriendo juntos. No eludió sus errores pasados ni los desafíos que habían enfrentado, y dejó en claro que Nathan era ahora la parte más importante de su vida. La respuesta fue inesperada. Alexander se había preparado para una reacción violenta, pero recibió una oleada de apoyo. La gente elogió su honestidad, su voluntad de reconocer sus defectos y su compromiso con su hijo. Por primera vez en meses, los titulares sobre Alexander no estuvieron llenos de escándalos ni especulaciones. Estaban llenos de admiración. Nathan también se sorprendió por la reacción. ¿Y qué?, dijo una tarde mientras revisaba los comentarios de un artículo. ¿Les gustas a las personas ahora porque eres padre? Algo así, dijo Alexander con una pequeña sonrisa. Pero no se trata de ellos. Se trata de nosotros. El momento decisivo se produjo en un evento comunitario unas semanas después. A Alexander lo habían invitado a patrocinar un proyecto de murales en un barrio local, y él había insistido en que Nathan se uniera a él. Era una mañana soleada de sábado y las calles estaban llenas de voluntarios y artistas que se preparaban para transformar una hilera de paredes en blanco en vibrantes obras de arte. Al principio Nathan dudó y se mantuvo cerca de Alexander mientras caminaban por el lugar. Pero al observar la obra del artista, su actitud cambió. Hizo preguntas, intercambió ideas y finalmente tomó un pincel. Alexander observaba desde la barrera, con el corazón henchido de orgullo al ver cómo la confianza de Nathan crecía con cada pincelada. En un momento dado un periodista se acercó a Alexander con el micrófono en la mano. Señor Gray, he estado recibiendo mucha atención por sus recientes declaraciones sobre su hijo. ¿Qué te motivó a dar un paso atrás en tu trabajo y concentrarte en esta parte de tu vida? Alexander miró a Nathan, que estaba absorto en su pintura, con una raya azul en la mejilla. Me di cuenta de algo importante, dijo con voz firme. El éxito no se trata de lo que construyes ni de cuánto dinero ganas. Se trata de las personas que te importan y de las relaciones que cultivas. Nathan me enseñó eso. El periodista sonrió, le dio las gracias y siguió adelante, pero Alexander apenas se dio cuenta. Su atención estaba centrada en Nathan, que se había dado la vuelta para hacerle señas para que se acercara. Vamos, papá, gritó Nathan con una extraña sonrisa iluminando su rostro. Al menos tienes que intentarlo. Alexander se rió, se arremangó y se unió a Nathan en la pared. No era un artista ni por asomo, pero no importaba. Trabajaron codo con codo, Nathan se burlaba de él por su falta de habilidad, mientras Alexander fingía ofenderse. Por primera vez en años, Alexander sintió una sensación de paz que no sabía que extrañaba. A medida que el día se acercaba a su fin,
Los dos se sentaron en él. Era una mezcla vibrante y caótica de colores y estilos, pero era hermosa en su imperfección. Lo hiciste bien, dijo Alexander, dándole un suave codazo a Nathan. Muy bien. Nathan se encogió de hombros, pero su sonrisa delató su orgullo. Supongo que recibí una ayuda decente. Se quedaron sentados en un cómodo silencio por un momento, mientras el ruido de la ciudad se desvanecía en el fondo. Alexander miró a Nathan y vio no solo al niño que había llegado a conocer, sino al hombre en el que se estaba convirtiendo. Fuerte, talentoso, resistente. Y por primera vez, Alexander sintió que era parte de algo más grande que él. Gracias por no darte por vencido, dijo Nathan de repente con voz tranquila pero sincera. Alexander se volvió hacia él con un nudo en la garganta. Debería agradecerte, dijo, por darme una segunda oportunidad. Ambos se rieron, el tipo de risa que surge del alivio, de saber que habían encontrado en el otro lo que ambos habían estado buscando todo el tiempo, una familia. A medida que los meses se convirtieron en años, Alexander y Nathan se adaptaron a un ritmo que se sentía natural, incluso reconfortante. Alexander redujo su incansable horario de trabajo y dedicó más tiempo a ser padre. Nathan prosperó gracias a su apoyo y su pasión por el arte floreció hasta convertirse en algo extraordinario. Con el estímulo de Alexander, comenzó a trabajar en proyectos más grandes y sus murales ganaron reconocimiento en la comunidad local y más allá. Su vínculo se fue profundizando con cada momento compartido, noches de juegos que se convertían en ruidosas competiciones, tardes tranquilas dibujando juntos e incluso algunos intentos incómodos de cocinar que terminaban en risas y comida para llevar. El ático, que antes era frío e impersonal, se transformó en un hogar lleno de calidez y vida. Años después, cuando Alexander vio a Nathan aceptar un premio por su contribución a una iniciativa artística de toda la ciudad, sintió un abrumador sentimiento de orgullo. Nathan se mantuvo erguido, seguro y sereno, un joven que había superado tanto para encontrar su voz. Cuando Nathan regresó a su asiento, Alexander se inclinó y susurró: «Te dije que harías grandes cosas». Nathan sonrió y lo empujó suavemente. «Y te dije que no todo es ser genial. A veces lo importante es presentarse». Alexander sonrió con el corazón lleno. Juntos habían construido algo que ninguno de los dos había esperado jamás, un futuro lleno de amor, confianza y el inquebrantable vínculo de la familia. Como demuestra la historia de Alexander y Nathan, la familia no se trata de perfección, sino de estar presentes, aprender y crecer juntos. Su viaje nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien, y que incluso los pasos más pequeños hacia la conexión pueden conducir a algo extraordinario. Si disfrutaste esta historia y quieres ver más historias sinceras sobre crecimiento, redención y relaciones, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es un momento de tu vida en el que elegiste la conexión en lugar del miedo? Nos encantaría escuchar tus historias. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.